Ya todito. Así les voy a hacer. Ok, no sé si se escucha, perdón. Sí, se escucha. Perfecto. ¿Ya? Yo aquí en YouTube ya he abierto un canal, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está mi enlace de escalera, ¿ya? Entonces, lo importante en esto es que, digamos, nosotros podemos perder mucho tiempo entre que ustedes miran el video o miran lo que yo les explico y el hecho de que practiquen o hagan algo con lo que yo les explico, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros hemos preparado, bueno, yo he preparado en realidad, entonces, esta serie de videos, digamos, ¿no? Que están dedicados íntegramente a que ustedes practiquen, ¿ya? Entonces, no sé si compartírselos por WhatsApp, digamos, ¿no? Porque, bueno, la plataforma a mí todavía no me sale, pero ya la voy a habilitar, ¿ya? Entonces, bueno, ya, pero la idea básica justamente es que ustedes puedan repetir la cantidad de veces que ustedes deseen, digamos, ¿no? Justamente ver este tipo de elementos, ¿ya? Bienvenidos. Entonces, siempre iniciamos desde la pantalla de inicio, ¿ya? Entonces, y la idea de esto, como les digo, es enseñarles a ustedes a hacer escaleras, a hacer distintos elementos, entonces, pero de una manera correcta, ¿ya? Entonces, para que ustedes repitan, y en realidad, digamos, ¿no? Lo que a mí me interesa es que ustedes tengan curiosidades respecto a cómo se hace algo. Entonces, porque si yo le doy las clases ahorita, ninguno de ustedes va a hacer nada, digamos, entonces, no escucho nunca preguntas, digamos, ¿no? Y se me va hasta las 10, digamos, ¿no? Se me va toda la clase, ¿ya? Y como les decía, digamos, ¿no? La idea es justamente que nosotros vamos avanzando justamente para hacer estos elementos, ¿ya? Entonces, no sé si compartírselos a ustedes por YouTube, o mucho ¿qué se llama? Por WhatsApp o directamente desde la plataforma de Moodle, digamos, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, mi escalera circular. La idea básica es que esto vuelva a ser la misma cantidad de giros y llegue hasta arriba, ¿ya? Es una manera de hacerlo. ¿Ya? La idea básicamente es que ustedes repitan y repitan y, bueno, vuelvan a hacerlo, ¿ya?
Entonces, es un poquito tedioso, digamos, ¿no? El hecho, como le digo, de parece que estoy hablando solito. Entonces, estoy haciendo un, ¿qué se llama? No es un stream, un podcast, digamos, ¿no? Entonces, donde yo solamente hablo y ustedes escuchan, digamos, ¿no? Entonces, pero la idea es justamente que haya interactividad. Entonces, yo les voy a pasar un plano, entonces, donde ustedes van a tener que hacer todo lo que hay en el plano. Entonces, desde las escaleras, desde la casa misma, desde su techo y demás, ¿ya? Entonces, una vez tengamos eso, nosotros vamos a hacer justamente ese tipo de objetos, ¿ya? Ahorita les comparto, ¿ya? Dentro de la plataforma, no, dentro de WhatsApp, creo que están toditos en WhatsApp, ¿no? En la plataforma no sé si alguno falta. Mejor por WhatsApp, Arqui. Ya, ahorita les comparto. Un segundo, por favor. Se van a dar cuenta, para empezar, que son videos cortos. Entonces, es algo muy puntual. ¿Ya? Esto es todo lo que usted debe saber para hacer justamente la primera parte, que es la de morfología, ¿ya? Después vamos a ver el tema de texturado, vamos a ver después el tema de cámaras y demás, ¿ya? Entonces, esta es la primera parte. Esto es todo lo que usted debe saber para el primer parcial. Entonces, de hecho, para el segundo también y obviamente para el tercero, porque sin geometría no hacemos render de nada, ¿no? ¿Ya? Entonces, de entrada, siempre que usted abra acá, lo primero que verifica son unidades, ¿no? Entonces, units o unidades o UN, digamos, ¿no? Entonces, directamente me va a llevar a este tipo de elementos, ¿ya? Van a encontrar ustedes un montón de personas que te dicen que no, que esto no funciona así, que hay que cambiarlo, que esto no son unidades de milímetros reales, digamos, ¿no? Entonces, pero sí, esto sí está en milímetros. Entonces, y lo vamos a pasar a metros, ¿no? Grados decimales, todo esto de acá. Nosotros manejamos el sistema ISO-E, por lo tanto tenemos que estar en decimales, en metros, digamos, y demás, ¿ya? Entonces, simplemente nos pasamos a metros y le damos a aceptar, ¿ya? Y con eso ya estamos toditos hablando el mismo idioma en cuanto a las medidas de acá, ¿ya? La característica, compañero, ¿ya? Si yo no cambio las medidas cuando yo inserte alguna textura, vamos a hacer el ejercicio. Fíjense, digamos que estoy en milímetros. ¿Ya? Entonces yo digo que voy a poner un rectángulo que va a tener 0.15, o sea, ya sé que va a ser un muro, coma, 12,2.7. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Acabo de hacer un muro, ya saben. Uno aprieta la tecla Shift, aprieta el botón del rodillo y puede comenzar a pivotar sobre los distintos objetos que hay en esto, ¿ya? O puedo utilizar aquí, fíjense, si selecciono acá, pueden usar este de aquí para justamente rotar. O pueden utilizar este de acá, fíjense, para rotar igual, digamos, ¿no? Entonces, sobre el mismo objeto. ¿Ya? Cualquiera de esas opciones es lo mismo. Entonces, Shift, botón de rodillo y mover el mouse. El View Cube, que es este cubito de acá. Hay que tener mucho cuidado con este View Cube porque a veces se nos cruza, digamos, entonces el norte se hace sur, digamos, ¿no? Y demás. Les decía, aquí en visualizar, por ejemplo, tengo mi librería de materiales, fíjense, materiales, librería de materiales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer eso? Me va a desplegar todo lo que son las herramientas para mapear. ¿Ya? Entonces, dentro de las herramientas para mapear, yo no les pido a ustedes que... un ratito, por favor, no sé quién está con su micrófono.
Gracias si lo apagó. Ya dentro de las herramientas para mapear, les decía, yo no les pido a ustedes, o sea, les enseño a hacer texturas nuevas, claro. Entonces, pero no les pido a ustedes para su examen que ustedes ocupen texturas nuevas. Entonces, aquí hay algo bien interesante, ¿ya? Entonces, hay vistas, fíjense, estructura alámbrica y demás cosas que son dedicadas íntegramente para hacer algo específico. Aquí, por ejemplo, es para ver lo que les dije, digamos, ¿no? Ver la geometría y ver la geometría hasta el fondo, digamos, ¿no? Entonces, en este de acá, les decía, esto de aquí es para ver los volúmenes, conceptual, ¿no? Entonces, y veo el volumen, nada más. Entonces, y tenemos esta otra, fíjense, que se llama realista. Entonces, la realista lo que hace es mostrarme la textura o el texturado que vaya a ver, ¿ya? Entonces, si yo veo acá, por ejemplo, estos materiales, entonces mucha gente dice, tiene poquitos materiales, dicen, ¿no? Entonces, porque le da una ojeada acá, tiene algunos materiales. Entonces, donde me fui, fíjense, estoy en visualizar y le di a este redondito de acá y me aparece esta pantalla, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes para dar su examen, digamos, ¿no? Entonces ya hayan explorado esto de acá. ¿Por qué, digamos, no? Yo les digo a ustedes que quiero que utilicen teja y ustedes tienen que saber dónde está la teja. Entonces, pero aquí yo no veo arquitecto teja, no veo absolutamente nada, digamos, ¿no? Entonces, veo unos cuantos muritos y nada más, texturas de muros. Pero si usted se viene acá, fíjense, y le da aquí más, va a descubrir que está esta biblioteca de materiales, donde fíjense que aquí esto está ordenadito. Entonces, está totalmente ordenado en base a los distintos materiales que hay, ¿ya? Entonces, si me voy a acabados, fíjense, en acabados íntegramente está los elementos, qué sé yo, de barnices, de pinturas, digamos, ¿no? Entonces, si me voy a albañilería, fíjense, aquí tengo bloques de ladrillo. Entonces, aquí tengo ladrillo. Entonces, pero si yo me voy, fíjense, doble clic ahí, entonces voy a descubrir cómo están puestos los ladrillos. Aquí no se ve, fíjense. No veo aquí, digamos, ¿no? Pero aquí veo la posición en la que están los ladrillos. ¿Ya? Entonces, idem con este otro, fíjense. Ah, fíjese cómo están colocados esos ladrillos, digamos, ¿no? Entonces, si yo le doy doble clic ahí, inclusive, digamos, ¿no? Le doy a abrir ahí, me va a seguir mostrando justamente más detalle, ¿ya? Entonces, si se fijan, cada uno de estos muros, pese a que son ladrillos de albañilería, entonces tienen distintos tipos de colocados, ¿ya? Entonces, fíjense cómo están colocados estos ladrillitos. Bueno, que va a depender para qué lo utilicemos, ¿no? Ahora, aquí vamos con esto, ¿ya? La manera más lenta de hacer algo es simplemente jalar este elemento y botarlo sobre la geometría, ¿ya? ¿Y por qué digo que es la manera más lenta? ¿Ya? Entonces, justamente porque si yo hago eso, entonces voy a hacer mi trabajito uno a uno. O sea, cada geometría tendría que tener su propio o su propia asignación de material. O sea, yo tendría que estar a todas las geometrías seleccionándolas y viniendo y botarle ahí el material. ¿Ya? Pero para eso nosotros generamos layers. Entonces, arquitecto, pero mire, no se ven los ladrillos. Entonces, esta es la vista realista y no se ven los ladrillos. Y esto es lo que les decía. Si yo no cambio a milímetros, estoy viendo un píxel del ladrillo. Entonces, vamos a estirarlo un poquito esto. Para que más o menos vayan viendo ustedes que de esto se trata. Entonces, el tema del inicio de un dibujo justamente viene ligado, fíjense que aquí se ve, digamos, cómo están las piecitas de ladrillo. Entonces, cuando una persona hace, digamos, algo que ya tenga que ver con el tamaño real,
fíjense, y alguien lo mapea, así, ¡zas! Digamos, ¿no? Entonces, aquí ya se ven, fíjense, los ladrillos. ¿Ya? Entonces, ¿y eso por qué pasa? Digamos, ¿no? Porque yo tengo que cambiarme inicialmente de unidades. ¿Ya? Entonces, si yo lo dejo en milímetros, puedo hacer la geometría, pero no voy a poder ver justamente el tema de los materiales, digamos, ¿no? Entonces, y ese va a ser el tema del segundo parcial. ¿Ya? Entonces, empezar a renderizar algo sencillo. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, por eso, lo primero que nosotros hacemos cada vez que iniciamos un dibujo es siempre verificar las unidades. ¿Ya? Porque si no voy a estar mirando píxeles, digamos, ¿no? Y por lo tanto, cuando yo le dé renderizar, no se va a ver nada o se va a ver feo, digamos, ¿no? Entonces, UN, unidades, y comenzamos a hacer metro. Y con eso todo lo que está acá está en metro. ¿Ya? Lo segundo, cuando alguien nos dice o nos da un plano, no necesariamente significa que usted tiene que hacer todo el plano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Hace un par de veranos, digamos, su examen final de algunos chicos fue una casita económica. Entonces, que nosotros la llevamos en la clase 1. Entonces, pero ese fue su examen final, digamos, ¿no? Porque el docente quería caerles bien, digamos, ¿no? Entonces, de entrada yo no les quiero caer bien. Entonces, yo quiero que ustedes aprendan, ¿ya? Entonces, ese es mi único objetivo en esta materia. Entonces, la persona que sabe va a pasar. Entonces, ahora, que pase con 100 o que pase con 51 va a depender de cuánto esmero le ponga a la materia, ¿ya? Por otro lado, si ustedes lo ven desde el punto de vista del docente, ¿ya? Nosotros, digamos, ¿no? Vamos a tratar justamente, bueno, por lo menos yo voy a tratar justamente de enseñarles lo más que pueda. Entonces, si podemos meternos al tema de Revit, nos vamos a meter, digamos, ¿no? Nunca nos da el tiempo. Entonces, porque la idea justamente es que ustedes se concentren en algo específico, entonces, en la generación de una forma. Entonces, la casita económica tenía unos ejes que eran, vamos a hacer unos layers acá, perdón. Fíjense que tiene lo mismo que el 2D, para empezar, digamos, ¿no? Entonces vamos a crear un nuevo layer. Ejes. Un nuevo layer. Voy a cambiar el nombre. Muros. ¿Ya? De recomendación, cuando uno hace 3D, lo primero que se acuerda es que todo lo que usted había hecho en 2D ya existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguramente cuando usted dibujaba en 2D, ya existía el layer muro, entonces ya existía el layer eje, pero nosotros tratamos de hacer el layer 3D muro, digamos, ¿no? Para ubicarlo siempre, ¿ya? Entonces le ponemos 3D o muros 3D, digamos, ¿no? Entonces para ubicarlo siempre por ese pequeño agregado, digamos, ¿no? Entonces, y a través de eso le vamos a asignar a más de un material todo el material. Imagínense hacer una casa que tenga ventanas con carpintería. Entonces, si yo tengo una casa que tenga ventanas con carpintería y yo comienzo a asignarle de a uno, así está, ir botándole, digamos, ¿no? Entonces, voy a tener materiales o a veces geometrías a las cuales no le asigné material, digamos, ¿no? Y voy a tener que renderizar de nuevo. Entonces, pero la idea básica, como les digo, es que nosotros tengamos esos materiales y los asignemos directamente. Todo lo que sea carpintería, sale de un saque. Entonces, todo lo que sea, qué sé yo, aluminio, digamos, ¿no? De un saque. Todo lo que sea vidrio, de un saque, digamos. Entonces, y eso lo manejamos a través de layers. Entonces, los layers tienen que representar justamente lo que son, ¿ya? Entonces, con eso es suficiente. Entonces, les decía, a veces nosotros cometemos el error de tratar de hacer muchas cosas. Entonces, fíjense, usted hace un rectángulo de 7 por 7, digamos, ¿no? Entonces, esto es una vivienda económica. Entonces, esto de acá se divide en la mitad, digamos, ¿no? Donde tenemos un área social y un área de dormitorio. Entonces,
Esto se divide acá por la mitad porque tenemos 2 dormitorios. Y acá porque tenemos el área social propiamente dicha y la área de servicios. Entonces, el área de servicios se divide en 2, digamos, ¿no? Entonces, el baño y la cocina. Entonces, y esa es la división real de una casa social. Ahora, para yo poder entrar a este cuarto, necesito un desfase de 1 metro. Entonces, esto se desfasa 1 metro. Entonces, y esos son todos los ejes que puede tener una casa o una vivienda social. ¿Ya? Cuando hablamos de muro, les decía, hay veces que la gente no sabe utilizar algunas herramientas. ¿Por qué no les aparecen aquí, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la línea múltiple. Vamos a poner mi muro acá y lo vamos a cambiar de color para que se vea ya. A ponerlo rojo. Y fíjense, LMM. Entonces, línea múltiple o línea M. ¿Ya? Muchos de ustedes no conocieron esta herramienta y por lo tanto hacen algo muy lento. Entonces, LMM, Enter. ¿Qué me dice? Justificar. ¿De dónde voy a agarrar? Fíjense, lo puedo agarrar del lado de arriba, del centro o del lado de abajo, dependiendo de qué necesidad tenga. Yo como tengo ejes, lo voy a agarrar de 0, o sea, del centro. La escala. La escala determina cuánta separación voy a tener entre una línea y otra. Entonces, escala 0.15. Enter. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace 2 líneas en paralelo, fíjense. Entonces, fíjense que nosotros hacemos clic. 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 Y como es una polilínea, simplemente le doy cerrar, fíjense, Enter. Entonces, Enter de nuevo y comienzo a hacer las otras divisiones. Clic, clic, Enter. Enter de nuevo y hago las divisiones que me faltan. Clic, Enter, Enter de nuevo. Clic, clic, Enter. ¿Se entiende hasta ahí? Y aquí. Ya. Hay gente que no utiliza esto. ¿Y qué es lo que hace? Desfase 0.075 para allá, 0.075 para acá. Entonces, hay gente que agarra, digamos, ¿no? Y sencillamente comienza a hacer el dibujo según las medidas y comienza a aumentarle esto de acá para comenzar a dibujar. ¿Ya? Entonces, solamente necesito los ejes y después con línea múltiple ya puedo estar haciendo yo justamente todos estos elementos. ¿Ya? Ahora vamos a apagar mi layer eje y me voy a acordar de 2D. Entonces, para hacerlo más pulcro el trabajo y no tener líneas y estar haciéndolo por partecitas, fíjense, lo primero que hago con esto es descomponerlo. Pum, descomponer. Después recortar. Entonces selecciono todo, Enter. Y comienzo a recortar las partes que no me sirven. Entonces, con eso ya está, digamos, todo el dibujo. En muchos casos, por ejemplo, yo agarro y les pongo unas casitas bien complicadas. Pero, fíjense, por decirles, les pongo un dormitorio, digo, no, van a hacer un dormitorio. Entonces, de 3.5, 3.5. Fíjense que de este análisis de una vivienda social yo saco la mayor parte de mis medidas. ¿Ya? Entonces yo veo esto de acá y digo que esto es, si esto es 3.5, esto es 3.5, ¿no es?
La mitad, 1.75. Entonces, si esto es 3.5, digamos, ¿no? Si le resto un metro, por 1 punto, va por 2.5, ¿no es? ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago por lo general? Entonces, yo digo, bueno, aquí hay un dormitorio, aquí otro dormitorio, y digo, fíjense, si esto es 1.75, 2.5, entonces, en la forma en la que esté, fíjense si está de este sentido o si está del otro. Entonces, yo simplemente lo que hago es hacer un Tetris. Y es muy importante eso porque a veces la gente dice, no, nos dio un plano súper difícil, digamos, ¿no? Cuando esta burrera, digamos, no es justamente un plano más sencillo, imposible, digamos, ¿no? Entonces, y yo digo, bueno, esto de acá tiene ahí su dormitorio, tiene otro dormitorio por acá, digamos, ¿no? Entonces, por acá tiene la cocina, digamos, entonces, sucesivamente así. Entonces, voy creando o generando este tipo de elementos. ¿Se entiende? Entonces, yo les hago módulos y esos módulos que ustedes ven con cotas no tienen que hacerla la cota. Entonces, lo que tienen que hacer simplemente es generar los modulitos que vamos a utilizar para hacer esta geometría. Por decirles, digamos, no, ahorita vamos a ver. Entonces, de aquí a acá, digamos, no se mueve aquí. Digo, ahí hay otro dormitorio, perdón. No, por favor, está un poquito medio queriendo colgarse. Entonces, yo veo este objeto, digamos, ¿no? Y digo, bueno, aquí no va a haber nada. Y digo, mi casa va a ser de estas características, digamos, ¿no? Entonces, voy a tener mi ingreso, voy a tener mi sala, comedor, cocina, digamos, ¿no? Aquí voy a tener el dormitorio, aquí voy a tener un baño, aquí voy a tener otro dormitorio y otro dormitorio. Entonces, simplemente, módulos 3D, entonces, y comienzo. LNM, línea múltiple, y digo, primero hago el perímetro, así va a ser el perímetro de esta casa. Arquitecto, ¿por qué nos explica eso, digamos, no? Porque el problema con ustedes es que la mayoría de ustedes no ha pasado conmigo, ¿ya? Entonces, LNM, configuro dos cosas, justificar y escala. Justificar es de dónde lo voy a agarrar y escala cuánto va a tener de distancia entre línea y línea, ¿no es? Entonces, comienzo a dibujar primero el perímetro. Y después las divisiones interiores. Ya les voy a pasar un modelito, como les dije, de casa para que ustedes empiecen a hacer justamente estos elementos. ¿Ya? Y obviamente para que practiquen. Entonces digo, aquí hay un baño y aquí hay una división, digamos, ¿no? Entre este señor y este otro de acá. Entonces digo, entro por acá, cocina, sala, comedor, perdón. Entonces
Aquí tengo un dormitorio, otro dormitorio y aquí tengo un baño. Entonces todo esto de acá funciona como una sola casa y tengo mi salida, mi jardinera y demás cosas por este lado, ¿ya? Pero todo lo que hago justamente es una base modulada, ¿ya? Entonces no se van a alarmar cuando vean una casa grande, ¿ya? Entonces la gente se alarma con eso, pero todos son módulos, es hacer cuadraditos y unirlos como se indica, ¿ya? Volviendo acá. Entonces, otra cosa importante es entender justamente a qué me refiero yo cuando les digo el techo al 35% dependiente, digamos, ¿no? O al 10% o al 20%, digamos, ¿no? Entonces, dependiendo de eso es cómo va a ser mi geometría, ¿ya? Entonces, vamos a admitir al compañero. Fíjense que aquí ya tengo el muro, entonces, y ya pasé todo lo que es el límite de eje. Entonces, por lo tanto, cuando yo quiero hacer aquí, fíjense, me alineo aquí, me apego nada más, y me apego acá, digamos, ¿no? Fíjense, esto me está marcando justamente esa intersección que hay desde este punto hasta este punto de acá, digamos, ¿no? Entonces, y digo, esto va a medir de altura 270, 2.7. Y ahora, aquí viene la parte que un poquito les cuesta a la mayoría. ¿Qué es un ángulo de inclinación? Entonces, cuando alguien les dice, esa rampa está al 15%, no significa que está a 15 grados. Entonces, cuando alguien les dice la teja colonial se utiliza al 35% como máximo, entonces, ¿qué significa? Digamos, entonces, que cuando yo avanzo un metro, esto sube 0.35. Y esa, señores, es la inclinación que debería tener ese elemento. ¿Ya? Entonces, si eso es así, hay que ponerlo esto para que vean un ratingo dos diferencias. Ya, si eso es así, fíjense, yo simplemente para hacer el tema de la fachada, tengo que dividir, fíjense, eso ahí en medio, y comenzar a decirle empalme de este señor con este. Ahora, fíjense, cuando uno ocupa polilíneas es muy fácil unir, que eso seguramente lo llevaron en 2D. Entonces, si yo tengo una estructura ahí, digamos, ¿no? Entonces, y tengo, qué sé yo, otras líneas por acá. Entonces, si tengo una que sea polilínea, entonces yo le doy doble clic y le digo juntar, digamos, ¿no? Entonces, y junto, digamos, ¿no? Todos los elementos para que estos elementos, fíjense, queden unidos, ¿ya? Entonces, en 2D también aprendimos otra cosa. Entonces, que cuando yo tengo elementos así sueltos como está acá, que son líneas, yo le puedo hacer lo que se denomina región. Entonces, región es un elemento que está por aquí. Perdón. Esta región. Ese. ¿Ya? Entonces, fíjense qué es lo que hace. Región, si quieren lo pueden escribir, digamos, ¿no? Simplemente designo los objetos y enter. ¿Y qué es lo que hace? Los convierte a todos en una sola región, o sea, en un solo volumen que tenga las características de una región. Ahora, yéndonos al tema de 3D. Esto es netamente 2D, ¿ya? Importante que sepan hacer eso porque yo les voy a dar un plano y mucha gente se talla dibujando el plano, digamos, no perdiendo el tiempo. Ahora, rotación 3D. Fíjense, ahí está, rotación 3D. Este elemento, enter. Este punto de pivote, fíjense que es el que está abajo y este eje que es el que me ayuda a mí a levantarlo. 90 grados. Entonces, con eso yo tengo todos los elementos para hacer un 3D. ¿Ya? Entonces, fíjense, tengo extrusión, tengo presionar, tirar.
Empecemos por presionar, tirar. Presionar, tirar. Entonces, si yo selecciono aquí, fíjense, me voy a generar un volumen de ese espacio. Pasa lo mismo con todos los demás. Entonces, pero ¿qué pasa si yo selecciono por acá al medio? Si yo selecciono al medio, voy a generar un volumen de todo ese espacio. Vamos a verlo aquí en estructura conceptual. ¿Ya? Entonces, tengo un plano acá. Y les decía, si yo selecciono ahí, por ejemplo, me va a levantar un cuadrado. Entonces, pero si yo selecciono aquí al medio, fíjense, comienza a generarme todo lo que es muro. ¿Ya? Todo un saque. Entonces, si yo le doy extrusión, como esto está alineado, porque lo saqué del dibujo, ¿no ves? Está alineado acá. Y lo atravieso, entonces tengo estos dos elementos. Entonces, y la intersección de estos de acá me dan los muros ya acabados. Y ya tengo yo justamente la base para esta casita o vivienda económica. ¿Se entendió? Sí, Archie. Ya. Ahora, mucha gente lo que hace es comenzar a dibujar. Vamos a entrar de nuevo, ¿ya? La última entrada que vamos a tener y entramos de nuevo a esta misma. ¿Ya? Entonces, les he mandado ahí los links, entonces denle una chequeada despuesito, ¿ya? Entonces, pero ahorita entre